Muy buenos días, hermanos. Feliz domingo, día del Señor. En el tercer domingo del tiempo ordinario, vamos a meditar la palabra el día de hoy, la reflexión del día en el Evangelio de San Marcos. Y pues vamos a comenzar, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejando la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar la palabra del día de hoy, hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder reflexionar y ver qué es lo que el Señor pues nos dice en este día. Amado Padre, te pedimos humildemente, en el nombre de Jesucristo, que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdanos para discernir esta palabra y poder hacerla nuestra. Pon tu mano llegada en nuestros corazones para que podamos entenderla bien y poder escuchar lo que tú nos quieres decir. Todo te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Amén. Así sea. Bueno, hermanos, pues nuevamente buenos días y dándole las gracias a todos los que van a ver este video. Vamos a meditar la palabra el día de hoy, qué es lo que el Señor nos habla y nos dice, qué es lo que el Señor me pone en el corazón para poder compartirlo con ustedes. Desde en la mañana que leemos el Evangelio, pues nos da ánimos para seguir adelante. La palabra de Dios, como dice la Escritura, es viva y eficaz. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que me llama la atención el día de hoy, hermanos? Dice la palabra de Dios que Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fíjense, hermanos, que me llama la atención este versículo, cómo Jesús, predicando la palabra, anunciaba el reino de Dios. Y dice que predicaba que ya estaba cerca, que se arrepintieran y que creyeran en el Evangelio. La pregunta que me hago yo el día de hoy: ¿qué nos dice el Señor el día de hoy? ¿A qué nos manda el Señor el día de hoy? ¿Qué es lo que me dice en el corazón? Yo, viendo la Escritura y meditando el Evangelio, cuando dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿cuántos de nosotros los humanos, la humanidad, hermanos, decimos que creemos en Dios? Yo pienso que muchos creemos en Dios, y si nosotros le preguntamos a muchas personas que si creen en Dios, nos van a contestar que sí. Pero si les preguntamos si creen en su palabra, yo pienso que ahí más de 3 yo creo que van a pensarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que creamos en su Evangelio, que creamos en la palabra de Dios. Una vez más, la palabra de Dios, especialmente en este domingo, como el Papa Francisco lo declara, día de la palabra de Dios, que viene siendo este domingo, el tercer domingo de tiempo ordinario, es para meditar la palabra, hermanos, para realmente creer en el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, creer 100% en la palabra, que es la que nos va a ayudar. Y yo realmente, meditando la palabra, hermanos, el día de hoy, ¿qué es lo que el Señor nos dice a la humanidad, a toda la humanidad? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de lo que le hemos fallado al Señor. Muchas de las veces nosotros a veces pensamos que no tenemos pecados, pero desgraciadamente, hermanos, pecamos todos los días.
sin darnos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en gracia para poder estar bien con el Señor. Pero más que nada, hermanos, creen en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos realmente a la palabra de Dios? Porque muchos a lo mejor sí la oímos, pero no la escuchamos con el corazón. Y dice la palabra de Dios, crean, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dice más adelante, dice la palabra de Dios, dice que cuando iba caminando se encontró a Simón y a su hermano. Dice, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué nos dice la palabra en ese párrafo, hermanos? Dice la palabra de Dios que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Esas redes en este tiempo, ¿qué simbolizan para nosotros, hermanos? Cuando ellos dijeron, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Esas redes simbolizan nuestros pecados, hermanos. Simbolizan nuestras perezas espirituales, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón. Esas son las redes, es el significado de las redes que tenemos en este tiempo. Yo me pregunto y le pregunto a mis hermanos, porque muchos estamos con esta pandemia de que, pues, ¿cuándo se va a terminar? Ya queremos regresar a la normalidad, pero la pregunta, hermanos, ¿cuál es la normalidad? ¿Para qué queremos regresar a la normalidad? Realmente la normalidad es estar, ¿qué? ¿Cuál es la normalidad de este tiempo? La normalidad es la conversión, hermanos. Es a lo que nos llama el Señor. Pero muchos de nosotros, desgraciadamente, queremos regresar a la normalidad, a disfrutar de la vida, a los viajes, a las fiestas, a los deportes, a los bares y a dar la vida, a gozar la vida, supuestamente. Pero realmente, ¿a qué nos llama el Señor? Yo platico con mucha gente y yo les comparto y les digo, bueno, todo esto que está pasando es un llamado de Dios, es un llamado de Dios a la conversión. Él nos está diciendo, despierten, hijos míos, que aquí estoy yo. Y por medio de estas desgracias, por medio de estas muertes, Él nos llama a la conversión. ¿Para qué? Para estar con Él, hermanos, para estar preparados para ese día. Porque esta noche podemos fallecer. Y dice la palabra de Dios, la Escritura dice que cuando muchos llegaron, que no estaban preparadas, le tocaron la puerta y les decía, en verdad que no las conozco. Entonces, hermanos, no hay que dejar que pasar este tiempo. Estamos con vida y tenemos el tiempo para poder estar bien con el Señor y prepararnos para ese día cuando llegue el Señor por nosotros. Que nos llegue la muerte y poder estar con Él y ofrecerle realmente de lo que estamos hechos. ¿En verdad el Señor nos encontrará con esa fe cuando Él regrese? Es algo para meditar, hermanos. Es tiempo de conversión, como dice la palabra, pero realmente dejar esas redes. Esas redes simbolizan todos nuestros pecados, hermanos. ¿Y tiempo de conversión para qué? Para que llegue ese día que cuando Él venga por nosotros nos diga, hijo mío, ven conmigo. Que nos llegue la muerte, hermanos. ¿Cuántos de nuestras amistades han fallecido? La pregunta es esta, muy fácil. ¿Estaban preparados? ¿Realmente estamos preparados para morir, hermanos? Muchos de ustedes pensarán, bueno, pero ¿cómo me preparo? Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es tiempo de conversión, es tiempo de ayuno, hermanos. Es tiempo de sacrificios, es tiempo de morir a uno mismo. Como dice la Escritura, todo aquel que quiera seguirme, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es tiempo de conversión y hoy nos habla la palabra de Dios tan fuerte, hermanos, que si no escuchamos esta palabra, realmente ¿a quién vamos a escuchar? Desgraciadamente, con tanto ruido y con tantas distracciones en el mundo, no escuchamos la palabra de Dios. Desgraciadamente, caminamos a veces así, sin saber a dónde vamos, qué es lo que debemos hacer. Yo meditando la palabra en el Santísimo me pongo a pensar y digo, Señor mío, tu Escritura dice que en el cielo vamos a estar adorándote y contemplándote y llenándonos de gozo. Yo medité esa palabra y dije, Señor mío, gracias, porque desde ahorita podemos ir haciéndolo en el Santísimo Sacramento del altar. Si podemos, pues 1 o 2 veces por semana. Y qué bueno fuera que fuéramos todos los días. Para ir preparándonos para el día de la muerte, hermanos, y estar adorando al Señor por siempre.
Pero qué más estar ahorita con vida y estar adorándolo en ese sacramento del altar, en el Santísimo Sacramento, que es un gozo. Es un gozo estar con Él. Y vamos preparándonos para cuando nosotros muramos, que es lo que vamos a estar en el cielo haciendo, adorando a nuestro Señor. De todos modos vamos a morir, hermanos. Qué mejor preparándonos. Estar a la presencia de Dios para siempre, hermanos. Dice la palabra de Dios, continúa y dice que estaban en una barca. Poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando a la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Fíjense nada más, hermanos, ¿qué me dice? ¿Qué me llega al corazón a mí? Dicen que ellos estaban en una barca remendando sus redes. ¿A qué me llega esa imaginación ahorita? ¿Cuántos de nosotros los humanos, hermanos, tratamos de remendar nuestros problemas, nuestros pecados? ¿Remendándolos cómo? Tratando de arreglarlos con cualquier cosa más fácil. Ya sea tirándonos al vicio, ir a las cartas, ir con un psicólogo. Los problemas que tenemos los queremos reparar con otras cosas. Escapándonos de los problemas, escapándonos de esos errores que tenemos. Y muchas de las veces se la contamos a otra persona, que a lo mejor la persona pues nos va a escuchar, pero muchas de las veces nos va a dar la espalda. ¿Cómo? Tergiversando nuestras palabras. Muchas de las veces nos pueden hasta, ¿cómo puedo explicarlo? Como nos pueden hasta juzgar. Cuando nosotros hacemos algo malo o tenemos problemas, ya sea con nuestros familiares, con nuestras esposas, nuestros esposos, y queremos confiar en alguien, nos dan la espalda, hermanos. Muchas veces nos empiezan a difamar. Entonces, ese es lo que el significado que tiene para mí, donde dice que se encontraban remendando sus redes, pero Jesús los llamó y ellos dejaron en la barca a su padre y a los trabajadores y se fueron con Jesús. ¿Qué significa eso, hermanos míos? Que esas redes que estaban ellos remendando eran los problemas de la vida. Es el significado que tiene en este tiempo. Todos esos problemas, hermanos, que tenemos, el único que las va a reparar es Jesús de Nazaret. Y el psicólogo de psicólogos y el que nos va a ayudar se llama Jesús sacramentado. Allí es donde tenemos que dejar todas esas reparaciones que nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta. Dice la Escritura, dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Entonces, el mejor remedio, hermanos, es Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo podemos escucharlo? Escuchar su voz es cerrar nuestros sentidos, hermanos, encerrarnos en nuestra habitación, que es nuestro corazón, nuestra alma, y hablarle del corazón a nuestro Señor, que Él nos escuchará. Él escucha el fondo de nuestro corazón. Pero lo vuelvo a decir, hermanos, si no hay conversión, no hay convicción. Yo les pongo a veces un ejemplo a mis hermanos y les digo, bueno, nadie puede amar a alguien que no conozca. Porque cuando nosotros amamos a alguien, queremos estar con él. Y queremos hacer las cosas con él, las que a él le gustan y estar con él. Pero si no hay ese amor, ¿cómo vamos a querer hacer las cosas de Dios? No. Es imposible, hermanos. Entonces lo primero que yo me llega a mi corazón y a mi mente es pedirle perdón al Señor. Tener ese encuentro con Él, de realmente sentir un dolor en nuestro corazón y pedirle perdón de todo corazón para que la Santísima Trinidad llegue a nosotros y con nuestra Madre Santísima nos ayude para poder remendar esas redes, hermanos. Esas redes de egoísmo, esas redes de chisme, esas redes de calumnia, de soberbia, de orgullo, esas redes que no tienen que estar con nosotros, hermanos, y dejarlas y seguir a Jesús como dice la palabra. Dice que dejando en la barca a su padre y a sus trabajadores, se fueron con Jesús. Se encontraban remendando las redes, hermano, pero Él los llamó. Y el Señor nos llama día a día en su santa palabra. En este día el Señor nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento, a la conversión, a que miremos realmente todo lo que está pasando, hermanos míos, y nos volvamos al Señor de una vez por todas. ¿Para qué? Para poder ser salvos, hermanos, y poder caminar una vida de santidad, una vida de conversión. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese día, hermanos, y que el Señor nos diga bienvenidos, lleguemos a la presencia de Él, hermanos. Por medio de los sacramentos, por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio del Santo Rosario.
por medio de la comunión, para poder tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y hoy en este día, para que pueda ir a la iglesia a recibir su cuerpo, pues qué hermoso sería, hermanos. Realmente decirle al Señor, aquí estoy para que se haga tu voluntad. Eso es lo que el Señor nos llama el día de hoy. ¿A qué? Arrepentirnos y creer en su palabra, la palabra de Dios, que es las sagradas escrituras. En este día el Señor, hermanos míos, nos pide que abramos el corazón y que abramos nuestros oídos espirituales para poder escuchar su voz como le hicieron los apóstoles y poder seguirlo de una vez por todas, hermanos. Y dejar todas esas redes, dejar todas esas cosas que nos atrapan, que nos agobian, que nos separan de nuestro Señor, de la gracia de nuestro Señor. Amados hermanos míos, lo único que tengo en mi corazón es esto: seguir al Señor, hermanos. Es lo que Él quiere en este día y hay que meditar su palabra. Por lo menos hay que leer el Evangelio o una escritura, cualquier carta de Corintios o cualquier cosa. ¿Qué nos dice el Señor en este día, hermanos? Pero si es el Evangelio, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos llama al arrepentimiento y al perdón, pero más que nada a creer en su santa palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos míos, en este día y que los llene de gracia. Que tengan un feliz domingo y que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, en este día, perdón, por todo lo bueno que nos das, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos por todas las personas que en este momento sufren cualquier dolor, enfermedad. Cúralos, Señor, y sánalos completamente. Te pido por la conversión del mundo y por la jerarquía de la iglesia. Amado Padre, consagra a cada una de las personas que están viendo esta oración y que están escuchando esta palabra. Consagra a su familia, su ser, su trabajo y permite que todo suceda de acuerdo a tu santa voluntad para tu mayor gloria. Y líbranos del pecado, de la tentación y del demonio y haz que tu gracia permanezca para siempre. Todo te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima y en el nombre de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un excelente domingo. Hasta la próxima.